tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. Acá está todo el equipo desde muy temprano hoy, dando vueltas. Hay mucha gente en la radio, hay movimiento afuera también, por supuesto. Los jubilados están manifestándose como todos los miércoles frente al Congreso de la Nación. Se le suman laburantes del Estado, porque bueno, el ajuste de Javier Milei continúa. Los salarios siguen más que pisados. Hoy se realizó la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y vamos a ampliar la información vinculada con esto. Por supuesto no se llegó a un acuerdo. 5 lucas 400 propuso el Gobierno Nacional de aumento, sí, escuchaste bien, del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto? 5.000, sí, 5.400 pesos. Imagínense, para sintetizar, diríamos, es un escándalo en esta Argentina que ese sea el ofrecimiento que redondea el gobierno del piso salarial para la Argentina. Vamos a ampliar esta información, vamos a hablar también de lo que está pasando en el Congreso, de los despidos. Hay despidos. Ya en un ratito Víctor va a ampliar la información vinculada con al menos dos empresas muy conocidas en nuestro país que llevaron adelante recortes de puestos de trabajo en las últimas horas. Y ustedes dirán, bueno, pero prendo la radio para esto, para escuchar todas estas malas noticias. Son las noticias que nos vienen acompañando hace rato, ¿no? Todos tenemos ganas de darles grandes y buenas noticias, pero estas son las noticias que tenemos. Y lo que tenemos de bueno para ofrecer es música. Y para empezar, para suavizar, porque después vamos a hablar de la reforma laboral, que bueno, ustedes ya saben algunas de las características del proyecto del oficialismo para la reforma laboral. Hubo una reunión hoy en la Casa Rosada, tenemos información vinculada con ese tema. El gobierno estaría presentando el 9 de diciembre su proyecto de reforma laboral, que no tiene consenso, por lo menos no tiene los sellos, ¿sí?, de salga y apruébese, ni de la CGT ni de la UIA. Y bueno, ¿qué está pasando con la oposición frente a esto? Vamos a hablar de todos estos temas y de otros también que integran la agenda de la tarde en unos minutitos nada más. Ponemos música y ya volvemos. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Diario y mate se pregunta cuánto más.
Bueno, acá estamos. ¿Cómo va, Mastrangelo? Buenas tardes. Andrea Recupero, ¿cómo te va? Vos feliz, yo lo sé. Te conozco bien. Sí. Te conozco perfectamente. Mejor imposible. Y sé que con 28 grados tu No, vida se estás convierte. equivocado. ¿Me quedé corto? Sí, 30 grados 4 décimas. Bueno. Servicio imagínate. Meteorológico Nacional a esta hora. Humedad 42%. Despejado. ¿Y mañana? ¿Máxima? Máxima. ¿Mínima? Te digo mínima. 21. Ahí la 21, pasas bien. Ahí me la banco. Máxima 32. Bueno, que disfrutes mucho tu programa. Lo vas a hacer sola. Bueno, el viernes afloja. El viernes baja 27, el sábado 21. Se viene el 22. agua. Se viene el Exactamente, agua. se viene el agua. Pero ahora 30 grados 4 décimas. Una barbaridad. Bueno, Un precioso. despropósito absoluto. Vos Pero exagerás. Puede ser que exagere un poco, pero me molesta. Me molesta mucho. Me molesta el todo. Yo les voy a calor. explicar. Nosotros hoy tuvimos la radio desde temprano, Sí. conversando. Siempre está bueno, ¿no? El encontrarse, charlar. Y está quejándose. No. Gente, se está quejando del calor. Es tu único tema fuera de la agenda política, ¿no? Sí. Que es como el monotema, Ajá. es el calor. Sí, totalmente. Además es un poquito fastidioso con el tema Sí. de los olores. Eso, sobre todo, el verano tiene eso. Viste, que tiene el tema de los olores, la intensidad Yo de me los baño. mismos. Yo también, bueno, obviamente, pero bueno. Habla se con, ve que habla con no quien todo el mundo corresponda, practica qué sé yo, no sé. la misma No, lo que costumbre. pasa que es verdad, los ambientes están cerrados, aire acondicionado, calor. Claro, transporte colectivo, Claro. lugares, viste, se complica. Igual viste Hay que en una el subte ya canción- no hay gente. No, ya no tanto. Claro, está ¿quién carísimo. tiene 2 lucas para pero subirse al subte? claro, se refuerzan los colectivos y ahí no todos tienen aire acondicionado. No. Y ahí es donde se complica. Hay una canción, creo que es de Ella es tan cargosa, Sí. que dice, ciudad y verano, las dos cosas no. Bueno, Y tienen razón. Es una chica a la que él le habla y la mina le dice, ciudad y verano, las dos cosas no. para mí le está diciendo que se Ese vaya a cóctel bañar. y el amor Claro. es imposible. Bueno, gente, hay que bañarse más sería la propuesta de esta tarde, porque hace calor y fuera de broma, está pesado. Y además está pesado el ambiente social. Hay mucho despliegue policial en la zona de Congreso. Sí, intenso. Nosotros acá para pasar un frontón era. Sí, esquivamos una barricada de agentes Sí, de sí, seguridad sí, que de diferentes estaban ahí, colores. esperando. Ajá. Hay 2 acá en la otra cuadra. Ujú. O sea, una mirando hacia Rivadavia y otra, o Avenida de Mayo, ¿no? Y otra mirando hacia la radio, Exacto. las líneas de canas. Y que aparte una segunda línea de esos que están con chalequito celeste, Sí. que son de la policía de la ciudad. de la ciudad de también. Buenos Aires. Bien, Obviamente. bueno, tenemos ese ambiente y hoy hay temas importantes para repasar rápido. Les cuento, después podemos ampliar o detenernos en algún detalle. Hubo una reunión en la Casa Rosada, estuvo Adorni. Estuvo Adorni. Sí. Lo dejaron entrar. Lo dejaron entrar, todavía. Bueno, se los cuento porque hubo un par de reuniones que dijeron, Lo no, dejaron vos afuera. no, vos no. Lo dejaron Derecho de afuera. admisión, no hace falta, es innecesario. Bueno, Salí y cerrá la puerta. se habló de, me imagino, de muchas cosas, pero lo principal fue el tema de la reforma laboral y ahí se anunció que el proyecto va a ser presentado oficialmente, cosa que nos pone a todos muy contentos, porque todos queremos saber realmente cuál es el alcance de la reforma laboral, o sea, más o menos en líneas generales, conocemos de qué va, pero el alcance, las precisiones del proyecto del oficialismo. Estaba Germán Martínez, de la UOCRA, en representación, entiendo, de la CGT. Estimo. Y, bueno, Carolina Lozada. En representación del Senado. Exacto. Es el acuerdo de mayo, es eso. Exacto. Se reunieron. Ah, Estaba el titular de la UIA, Rapalini. sí. Bien. No salieron muy contentos. Ninguno. El gobierno no piensa recalcular, piensa seguir adelante. El 9 de diciembre piensa, porque se hablaba del 15 de diciembre, que era la fecha en la que iban a presentar el proyecto. Bueno, lo van a presentar el 9. El alcance del proyecto es, ya lo comentamos muchas veces, tiene que ver con reformas del tipo de contratación. Ajá. Algunas ya están vigentes, que tiene que ver con
una cierta laxitud para contratar personas y los tiempos de prueba cada vez son más extensos, por lo tanto, en definitiva, nadie queda, o muy poca gente queda efectiva en los puestos de trabajo, porque en realidad las empresas cuando termina el periodo de prueba discontinúan a esos empleados, traen otros y así sucesivamente. Además se achicaron las multas por la no efectivización al personal. Pero bueno, eso es un poco como de uso lo que está sucediendo. Ustedes dirán, bueno, también está sucediendo la extensión de la jornada de trabajo. Bueno, fantástico, está sucediendo que la gente trabaja más de 8 horas por día porque no le alcanza. Pero tiene que haber un marco legal, porque si no, bueno, de ahí a la esclavitud y a la explotación total de los seres humanos, esto también ya lo hablamos, no hay nada, no hay ni siquiera un paso. Si vas a contratar por 12 horas de laburo, con las horas extras a compensar con francos y a compensar con vaya a saber qué tipo de ticket o de beneficio no remunerativo, que según lo que pude saber, hasta el 10% del salario podría ser que se pague en otras cosas que no sean estrictamente en plata o en pesos. Más el tema de las licencias es un tema que le interesa al empresariado, ver cómo se puede recalcular el tema de las licencias. Si vos tuvieras algún problema de salud que no implicara responsabilidad de la empresa para la que trabajás y tuvieras que tomarte una licencia prolongada, ya no te pagarían el 100% del salario, sino un 80%. Bueno, ese tipo de cosas, de matices tan modernos son los que está trabajando el oficialismo. Pero hay una oposición, la oposición también está trabajando, nosotros se los contamos a ustedes que los diputados de extracción sindical del peronismo, que hoy integran Unión por la Patria, están trabajando algunos proyectos. Los proyectos van en contra, ¿no? En contra total y absoluta de lo que está proponiendo el oficialismo. El oficialismo, por ejemplo, propone premios por productividad a los trabajadores. Y dentro, y esto se los cuento porque lo tengo de una fuente directa, lo que está haciendo Unión por la Patria es pensando en un proyecto de tema de ganancias, de cómo distribuir el tema de las ganancias empresarias con un bono especial entre los trabajadores. Participación obrera en la ganancia de las Exactamente. Viejo proyecto histórico. No está fuera de agenda para el peronismo, está en la agenda. Para el peronismo también sigue en agenda el recorte de la jornada laboral. Hay varios proyectos. Hay uno que habla de 40 horas semanales, hay otro que habla de 36 horas semanales, mientras que el gobierno está proponiendo 12 horas diarias. Y esto, bueno, se sustenta o se argumenta en el proyecto de el peronismo de Unión por la Patria, en que hay muchos países del mundo que ya fueron a la extensión de la jornada laboral y que tuvieron que retroceder e ir hacia la restricción y el recorte de la jornada laboral justamente para generar más puestos de trabajo de manera registrada. Porque hoy el problema es ese, que hacen falta más puestos de trabajo, no menos, con una extensión horaria esclavizante. Tiene otras patas la reforma que propondría, o el proyecto que propondría Unión por la Patria, además del recorte de horas, el tema de la participación en las ganancias, así se dice, ¿no? Claro. El derecho a la desconexión. Porque para el trabajo remoto. Exactamente, mucha gente tiene un sistema híbrido o trabajo remoto y parece que tenés que estar 24/7 disponible, contestar WhatsApp, enchufarte a la hora que te requieran. Bueno, eso también está en estudio. También el tema de cómo sería la registración de los trabajadores de plataformas. Hay varios mecanismos que ya se pusieron en práctica en algunos países, sobre todo de Europa, que están estudiando para ver cómo se puede, porque para eso es necesario que haya una dirección, que haya un asiento de esa empresa con una cara visible, claro, a donde puedan ir, porque hoy lo que trabaja para una aplicación de esas de... No sabe quién es su patrón. Físicamente no sabe quién es su patrón. Ahí ya hay todo un problema de trabajo y de búsqueda de soluciones que a mí me parece interesantísimo. Creo que el oficialismo no tiene una propuesta en ese sentido. No. Y después está el tema también están trabajando sobre el tema de ampliación de licencias, sobre todo para los varones, porque los varones hoy tienen, por ejemplo, por paternidad, por nacimiento, 2 días. O sea, vos te engripás y a lo mejor te hacen
Por 5. Un certificado por 5, pero tenés un pibe y estás disponible para 48 horas. tu mujer 48 horas. O Exactamente. sea, Bueno, vamos a ampliar porque tengo más Ni el alta le dan datitos. casi y ya tenés que ir a laburar. Claro. O sea, parto natural te dan el alta en 48 pero horas. una cesárea Y complicada, no que te sé, toque un poquito, no, ya cerrás. no, tenés que buscar a alguien que se haga cargo. Bien, vamos a la calle, ¿te parece? Vamos al Congreso, me parece, ¿no? Ahí está Espectacular. Fabián Wallman. ¿Cómo va, Fabián? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Jornada calurosa, sí la Sí. hubo en este año, con una recorrida alrededor del Congreso bastante tormentosa en función del calor para muchos de los que justamente miércoles a miércoles están allí expresando su disconformidad con la situación que están atravesando. Y lo que vos relatabas con respecto a las propuestas de Unión por la Patria, hoy, o cómo será el nombre, ¿no? Todavía no lo sabemos en la Cámara de Diputados, ya en el Senado es bloque justicialista. Veremos cómo se autodenomina el bloque. Claro. En la Casa Rosada esta mañana tuvo ya novedades importantes. ¿Y por qué te digo esto? Porque primero, bueno, aconteció una nueva reunión del Gabinete de Ministros con la presencia de un presti uniformado y la que va a ser la segunda, la que continuará la tarea de Patricia Bullrich, Monteverde también allí presente. Y después un Consejo de Mayo, esta especie de sitio donde los trabajadores están sitiados, podría decir, porque las representaciones son abrumadoramente del gobierno nacional o de sus aliados. Lo encabeza el nuevo jefe de gabinete Manuel Adorni, junto con Federico Sturzenegger, dicen de parte del gobierno, de parte de los gobernadores está Alfredo Cornejo, aliados si los hay de Javier Milei, como legisladores Carolina Lozada por el radicalismo y Cristian Ritondo por el PRO, y después la presencia, bueno, del secretario de Trabajo, Cordero también, y el titular, Rapalini de la UIA y Gerardo Martínez por la CGT. Una reunión de 1 hora y media que se realizó en el Salón de los Escudos, allí en el despacho del Ministerio del Interior, y a la salida la palabra de un Cristian Ritondo dando a conocer que hoy efectivamente se conocen, digamos, los capítulos, los títulos de lo que es la propuesta laboral del gobierno. Bien. Andrea. Sí. Andrea, y en ese sentido, escuchemos a Ritondo haciendo alusión a una reforma que se va a alargar en todas las propuestas del Consejo de Mayo, el próximo 9 de diciembre, y un análisis de lo que se viene. Yo creo que hay muchas cosas que están girando que no son lo que va a salir. Digo, de hecho, estamos hoy mismo, digo, y esto, Caro, estamos hoy mismo viendo los temas a presentar, pero a ver, nosotros tenemos una etapa que sin duda es la etapa de las extraordinarias, por eso adelantamos al 9 de diciembre, donde, como dijo el presidente, ¿qué vamos a tratar? Responsabilidad fiscal, perdón fiscal, presupuesto, penal, la tributaria y la modificación y la modernización laboral, y empezaremos seguramente, que es un trámite más largo, el Código Penal. Sobre esto es un poco lo que vamos a plantear. Algunas ya están presentadas, responsabilidad fiscal y perdón fiscal ya están presentadas en el Congreso, ¿no? Gracias. Y allí, bueno, dieron a conocer cuáles son los títulos que lleva esta iniciativa, que ya está planteada y diseñada por el gobierno, pero que todavía no ha sido entregada a la CGT, según lo que comentó el propio... Ahora, Ritondo está diciendo ahí, Martínez, en ese testimonio que vos nos compartís, que lo que trascendió de la reforma laboral no es lo que están preparando. Tal vez nos sorprenden, ¿no? No, a ver. A ver, pues no entendí. Lo que dice Ritondo Sí. es que el gobierno va a llevar sus propuestas con acuerdo o no del Consejo de Mayo del resto de los participantes del mismo. Uh-huh. No es que no está la propuesta de reforma laboral, ni mucho menos. De hecho, después conocimos los acreditados y entre estos títulos, como hacen referencia, está, por ejemplo, la desaparición de la ultraactividad, esta posibilidad de
los beneficios por cada uno de los gremios, eliminar cargas fiscales para los empresarios, todo lo que tiene que ver con los financiamientos de los sindicatos y las cámaras empresarias. También habla sobre la democracia sindical, se mete con legislar los propios derechos para elegir a sus representantes, entre otras cosas, en un contexto en el cual el propio representante de la CGT, y estamos hablando de Gerardo Martínez, luego de la reunión se encontró en el despacho de Santiago Caputo con el asesor monotributista alrededor de 1 hora. Tienen buenos vínculos de hace rato, de hecho el propio Cristian Jerónimo, uno de los trumbiros, tiene cercanía, tuvo algún diálogo con el mago del Kremlin, como le gusta que lo llamen, y allí, luego de esta reunión, salió con los tapones de punta diciendo no, esto de ninguna manera va a ser aprobado por nosotros, y así lo decía en la puerta del salón Martín Fierro, en el primer piso de la Casa Rosada. Situación totalmente contraria. Pongo el ejemplo de Essen, algo que ha sido noticia en estas últimas horas, una empresa argentina de Santa Fe que dice que antes hacía el 80% en Santa Fe, el 20% lo traía de afuera. Ahora es al revés, trae un 80% importa de Chile y el 20% lo termina en la fábrica de Santa Fe. Esto demuestra de que por más que podamos poner títulos o buscar de generar una formulación de reforma laboral supuestamente para generar puestos de trabajo, la verdad que es una dicotomía, porque el modelo económico no acompaña la necesidad de desarrollo, producción, crecimiento que necesita nuestro país para generar nuevos puestos de trabajo y un clima social laboral totalmente diferente. Es decir, Martínez no garantiza su acompañamiento. Por supuesto, de acuerdo a los títulos no coincidimos, los contenidos nuestros dentro de las propuestas son totalmente diferentes, estamos, digamos, en las antípodas de toda esa opinión, por lo tanto nosotros vamos a... ¿Qué dice el gobierno con respecto al tema? Perdón, pero no van a firmar entonces. No. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Gerardo Martínez, adelantábamos hace un instante nada más que, por supuesto, terminó la reunión, ¿no, Fabián? Y no hubo sintonía en absoluto. No, de hecho, a ver, está claro que el gobierno lo que justamente no quería es que se filtren algunos temas. Esto se logró a través inclusive del propio secretario de Trabajo, de Educación y de Trabajo, estoy hablando de Cordero y de Torrendel, pero el acuerdo es únicamente con la CGT, digamos. Ahí no hay alguien que ponga puntos en discordia. Inclusive hay temas como la ley de los glaciares, que también se está tratando en el Consejo de Mayo, Andrea, y va a ser la propuesta que va a llevar al Congreso el próximo 9 de diciembre, cuando presenten el trabajo y el fruto de estos 9 meses de laburo. Pero Martínez, perdón, Fabi, pero Martínez se manifestó en contra de esta propuesta. Sí, en contra, sí, absolutamente. La CGT en contra. Rechazo absoluto, no podemos acordar con un proyecto en el cual no hay ningún tipo de debate ni discusión y en el cual nosotros no metimos absolutamente nada, se contradice con las necesidades actuales de los trabajadores, no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos, y hacerlo, dijo después, en estas condiciones es una cuestión insólita e inédita, agregó Andrea. No hay ahí ningún resabio ni orificio por el que pueda entrar esta aguja en un pajar en el cual pareciera que por lo menos de parte de las centrales obreras no va a contar con el apoyo, y ya dijeron, bueno, si el gobierno toma esa medida, nosotros tomaremos las nuestras, como para contrarrestar e impedir que esa reforma laboral, con sesiones extraordinarias que van a estar de continuo y sin vacaciones para los legisladores en ninguna de las cámaras, según lo que se supo hoy, indudablemente va a dar mucho para hablar y mucho para cortar, más tomando en cuenta todo lo que vos enumerabas de la propia propuesta de los trabajadores, de los diputados
de Unión por la Patria, que conforman la estructura sindical. Estaba hoy Sergio Palazzo en el Congreso, justamente trabajando en las definiciones. Sí. Palazzo está trabajando puntualmente en el tema de reducción de la jornada laboral. Sí, sí, además vos hablás, yo tuve la oportunidad de hablar con un ministro hace 4 días y volvió a reiterarme el discurso de Cordero, no sé si recuerdan, calculo que sí, en la Cámara de Diputados, cuando que dijo ¿para qué quieren horas libres? ¿Para qué quieren horas libres? Claro. Bueno, me lo volvió a reiterar este funcionario muy cercano a Karina Milei, diciendo que justamente lo que necesitan es trabajar más para sostenerte. Yo le dije, ¿vos venís a la tierra para trabajar? Bueno, esa respuesta tuvo esa pregunta de mi parte tuvo una chicana de respuesta por parte del funcionario. Ajá. Que me dijo, bueno, eso solamente lo pueden hacer los muy ricos, hasta yo trabajo 24 horas al día. Bueno, no le creyó nadie, ¿no? Claro, sí, sí. Eso no le dije, lo hace por elección. Claro. Y por el salario, por un salario paupérrimo. Por 5 o 6 millones de pesos mínimo. Claro. No les cuento quién es el funcionario porque no van a dar las bolas, pero les aseguro que es realmente una conversación como pensada, no sé, para una novela distópica. Pero no es una novela, no. Es la vida real. Es la realidad, claro, es tremendo, ¿no? No, es la realidad, justamente. Porque el otro título de hoy tiene que ver con que se reunió el Consejo del Salario. Esto fue después de una judicialización, recordemos, ¿no? Porque el gobierno no quería que se reúna más el Consejo del Salario. Hubo ahí presentaciones de las 2 CTA. Finalmente la justicia les dio la razón y fijaron la fecha y se reunieron hoy. Y ofrecieron 4.800 mangos de aumento. Yo había dicho al principio 4.400, pero... Ni un maple de huevo. 4.800, me quedé corta. Ni un maple de huevo. 4.000. Sí. 6 lucas está un maple de huevo, más o menos, ¿no? Barato. 4.000 son 3 pasajes de subte. Claro. Hoy el salario mínimo es 322.000 pesos. Ese es el salario mínimo. 322.000 pesos. ¿Y lo ofrecieron? O sea que con el aumento iba a estar en... 327, sí. Para redondear. Sí. Ya está, no se quejen. No me digas la cifra, por favor, Andrea, te lo pido. 327.000 pesos, una fortuna, Fabián. No sé cómo haría para calzarme esa cantidad de... Claro, lo que pasa es que el presidente, y esto es lo terrible, el presidente insiste en decirle a los argentinos que el salario aumentó, ¿no? O sea, un montón de falacias, de construcciones virtuales, porque en realidad son así, y que están muy alejadas de la realidad, ¿no? Recién estaba repasando los datos vinculados con el salario mínimo vital y móvil, y el momento más bajo del salario en la Argentina fue en los 90. Y hoy este salario mínimo está 6% por debajo de el salario de los 90. Yo creo que si hay algo en que son especialistas esta gente, habría que decir que lo son en arte, ¿no? Porque el dibujo que han hecho, inclusive con el crecimiento económico, ahí lo ves clarito. Y en qué se basa ese crecimiento también, indudablemente deja mucho que desear. Independientemente de esto, y volviendo al tema del Consejo de Mayo, bueno, ahí tenés la muestra clara y palpable de que el gobierno, subido a las elecciones y al triunfo del 26 de octubre, va por cuestiones de máxima. Le preguntaba a uno de los participantes del Consejo de Mayo, porque muchos dicen, bueno, el gobierno lo que quiere es sacar una reforma laboral, la que sea, a cualquier costo, ¿no? Eso es una de las versiones que corre. Bueno, este interlocutor me dijo, mira, yo creo que efectivamente la reforma laboral la van a tener en función de la cantidad de legisladores que pueden llegar a acompañar al oficialismo. Sí, hay que mirar a los gobernadores también, ¿no? Bueno, y hoy estuvo hace minutos nada más, uno de los 6 que faltaba, el gobernador Vidal de Santa Cruz, en Casa Rosada. Allí está la foto de Adorni y Santilli, en un contexto en el cual las promesas siguen yendo
para un lado, los pedidos siguen siendo para un lado y las respuestas desde el otro lado todavía no están viniendo. Mañana tenemos reunión de gobernadores del norte en la Casa de Salta, este grupo que quiere un peronismo sin Cristina, encabezado por Sanz, con Jaldo, Jalil y Pasalacqua, y veremos cómo siguen las rondas de los mandatarios provinciales que Santilli lleva. Claro. Entonces, ¿cuántas hojas tiene ya la libreta de Santilli utilizadas para anotar los pedidos de los mandatarios provinciales? Pero creo que le están quedando pocas y deberá recurrir a otro cuaderno manillado más para poder sumar más peticiones, Andrea. Bien. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Gracias. Abrazo grande, Abrazo. hasta luego. Hasta luego. Fabián Wallman con la información del Congreso Nacional, 18:36. Ya venimos. AM530. 20 años. Hola, soy Teresa Parodi. Estoy deseándoles muchísima continuidad, es decir, estoy deseando que la radio de las madres que cumple 20 años siga para siempre. Es una voz necesaria. Amamos ese espacio radial donde cada uno de los programas tiene un compromiso con la vida. Un abrazo para esa queridísima radio. Mucha felicidad. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Inocente. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
Trueno. Trueno es lo que vamos a escuchar dentro de El fin de semana. Claro, El y fin va a de semana. aflojar este calor. Eso es lo que tiene de bueno, que cuando hace calor siempre llueve. Y sí. Hay un momento que llega la lluvia, el alivio. Salvo en el desierto del respirito. Sahara. Ahí no. ¿Salvo? En el desierto del Sahara. Ahí Pero a la no noche hace estamos frío. ahí más Y después no. no nos traigas más distopías de las que Más estamos no, por habitando. Ya con estas tenemos suficiente. Bueno, seguimos nosotros con el pelmazo de las noticias vinculadas con la economía de las familias. Es tremendo cómo sigue cayendo el nivel del consumo. Exacto. Cae el consumo, las ventas en supermercados siguen cayendo cuesta abajo. y siguen aumentando los precios. Siguen Vos tenés aumentando los información. precios. Yo tengo información de la carne. Ajá. Que según informaron los propios carniceros, pero los carniceros, digamos, de los que reciben diariamente las medias reses, que en los últimos 4 días le aumentaron un 10% la carne. Y eso, si uno va a verificar los precios que se están pagando en cañuelas, efectivamente la carne aumentó. 4.375 pesos el kilo de novillito mediano, se estaba pagando hoy, son 390 kilos, 400 más o menos. Y la vaquillona... Que nosotros le pagamos el doble. Nosotros le pagamos Mínimo. bastante más que eso. En un paneo que se hicieron entre varias carnicerías, entre los mejores precios que encontraron, el bife de chorizo 20 lucas, el vacío 18 y la picada 11. De ahí para arriba. 20 lucas el bife de chorizo. 20 lucas el bife de chorizo, de ahí para arriba, ¿no? Después 22 hasta 27. Lo vimos en algunas carnicerías. ¿Qué es lo que dicen los matarifes y los mayoristas? Que hay un aumento de las exportaciones y que hay una escasez de cabezas. Es decir, se está faenando casi un 10% menos que el año pasado porque no hay vacas, por eso no hay ganado, mejor dicho, no solo vacas. Por eso es la justificación que ponían para abrir la posibilidad de traer ganado en pie, en este caso desde Estados Unidos. Veremos qué es lo que sucede. Lo mencionaba por allí al pasar Gerardo Martínez, la situación de la fábrica Essen en Santa Fe, 30 despidos. Lo que argumenta la gente de Essen es que hay una caída de consumo y que además, como dijo Gerardo Martínez, les resulta más barato, ahora que se abrieron las importaciones, fabricar prácticamente todo en China y terminar el ensamblado acá, mínimo, la pintura, la colocación, claro. El resto se trae todo de China y eso hace que despidan trabajadores. La sorpresa del día la dio Whirlpool, que sin previo aviso... Whirlpool es línea blanca, ¿no? Línea blanca. En el día de hoy cerró
su planta de Fátima en Pilar y anunció 220 despidos. Cerró definitivamente. Caída de ventas, apertura de importaciones y pérdida de competitividad debido al dólar pisado, es lo que argumentaron los propietarios de esa empresa. Bien, bueno, con respecto a la caída en ventas en supermercados y también en mayoristas, trascendió las mediciones de septiembre recién. Siempre viene 2 mesitos atrasados. Una caída del 0,2 respecto al mes anterior en los supermercados. Y en autoservicios y mayoristas la caída mensual fue de 5.2%. Una barbaridad. 5%. Que ya venía de caer el mes anterior y venía de caer el mes anterior. Exactamente. Son datos del INDEC. Las ventas totales a precios constantes en centros de compras en septiembre del 2025 alcanzaron un total de 5.770 millones de pesos, lo que representó una caída de 3.4% respecto al mismo mes del año anterior. Es lo que está explicando el INDEC, ¿no? Supermercados. El índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída del 0.8 respecto a igual mes de 2024 y el acumulado enero-septiembre 2025 representa una variación creciente de 2.7% respecto al mismo periodo del 2024. Esto yo creo, de todas maneras, lo estamos viendo, en mayoristas el 5.6 es un montón, pero yo creo que acá hay alguna trampita también con respecto a esto que es un fenómeno... Que la caída es mayor. Sí. Cuando vos entrás... A mí me parece que sí. Gente, vas a un supermercado, no hay nadie. Me pasó... Pero no hay nadie. Nadie literalmente. Me pasó el sábado pasado. Te lo puedo contar porque me pasó 3%, a mí. No me lo cuentan. En un año. No me lo cuentan. Me pasó el sábado pasado. 5:30 de la tarde. Voy a... Yo te conozco. A comprar. Sí. Hago la compra... relativamente pocas cosas porque voy a la caja rápida, o sea, menos de 15 productos. Sí. Nadie en la caja rápida. Quedo primero solo, así como llegué, me llaman y me atienden. ¿Era rápida? Claro. No era rápida, era... Contra rápida era. Me voy, cuando llego a mi casa digo, puta, me olvidé de la yerba, de comprar yerba. Vuelvo, agarro la yerba, voy a la caja y otra vez solo primero en la caja rápida. No es... Sábado a las 6 de la tarde estoy diciendo, no... A las 9 de la noche, a las 2 de la mañana, no. A la hora que se supone que debería estar lleno el supermercado. Exacto, bueno, no vas a cualquier hora y a lo mejor encontrás un poco más de gente los días que hay ofertas o que hay descuentos con tarjeta, pero solamente en ese momento. ¿Sabes qué estoy buscando, Víctor? Vos seguramente lo viste. Había visto más temprano una nota en La Política Online vinculada justamente a Marco Labaña, que está toqueteando algún índice. Toqueteando el índice de actividad. Me estás toqueteando el índice de actividad, Marco Labaña. Pero bueno, en este momento. No, porque hice como una relación directa entre lo que conversábamos y esto que había leído en algún momento. Creo que lo leí. Sí, acá. Denuncian que Labaña modificó el índice de actividad para que no revele que la economía está en recesión. Claro. El organismo que conduce Labaña corrigió sin explicaciones los 2 meses previos del índice de actividad económica y evitó la recesión técnica, que esto es importante, obviamente. Ya lo sabemos, que los índices estos den determinados números implican que la respuesta de los mercados y la respuesta en general ante lo que Milei califica de un éxito, él quiere demostrarle al mundo que con ajuste se puede crecer. Eso es lo que él está... El caballito de batalla, con ajuste. Argentina le va a demostrar al mundo que se puede crecer con ajuste. Bueno, la nota esta, que es de hoy además, dice que hizo una sugestiva corrección de los datos del estimador mensual de actividad económica. Y están justamente los datos que estábamos conversando tienen que ver con esto. El organismo difundió y reveló que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento del 0,5 en comparación con agosto. Mirá vos. Un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída del 0,1% y 0,3%. Esta sorpresiva suba de septiembre llamó la atención de los analistas, pero mucho más impactó la corrección al alza de los datos de los 2 meses previos con los que el gobierno logró que el tercer trimestre termine en terreno positivo. Claro.
Claro, o sea, ¿qué estaba haciendo toqueteando? Toqueteó el 0,5 y miró y dijo, uy, che, pero igual nos da mal la recesión. Toquetea los anteriores, igual no pasa nada, nadie se da cuenta. Pero ¿vos sabés qué pasó? Los bancos se dieron cuenta. Ah, bueno. Estaba viendo si había algún datito más con respecto a cuál habría sido el toqueteo. El toqueteo exacto, sí. Bueno, ¿y qué pasó con los bancos? Los bancos, autoridades, jerarcas, no acá, de las casas matrices del BBVA y de Santander, bancos españoles, declararon a la prensa española que están preocupados por Argentina, porque están caída la rentabilidad de esos negocios, porque están teniendo un muy alto índice de morosidad, que no están otorgando préstamos porque no tienen la garantía de poder devolverlos, salvo a sectores exportadores en dólares y a sector energético. Al resto no hay crédito para los demás. No dan crédito porque las tasas son altas y no hay repago. Están teniendo muy altos índices de morosidad debido a la caída del consumo y a la pérdida de actividad. O sea, no hay aumento de actividad. Para los que mueven la guita, dicen, no, acá no aumenta un carajo la actividad. Al revés, se cae la actividad. Bueno, ayer estábamos comentando lo que compartió Cristina también, ¿no? Con respecto al tema del endeudamiento de las familias, que las cifras que maneja Cristina son todavía más alarmantes que las que veníamos manejando en las últimas semanas. Que hablaban de que sabemos que un 30% del salario queda de los que tienen ingresos, ¿no? Y de los que todavía les sobra algo, les sobra el 30% después de pagar los servicios, el transporte, el alquiler. Y a eso se le suma un endeudamiento que hace poco habíamos tenido el dato de que más o menos eran 2,5 millones lo que debía cada argentino. Pero Cristina está hablando de 4 palos y medio, 5 palos. Y había un número que estaba desglosado. Sí, lo busco. Y recuerdo, por ejemplo, de memoria, porque me quedó, me impactó, que en la compra de electrodomésticos hay una morosidad del 27%. Es decir, la gente compra y hay un cuarto de las personas que compran, un poco más de un cuarto, no puede pagar las cuotas. Deja de pagarlas. Es muchísimo. Esa es la morosidad de la que hablan los bancos cuando dicen cortemos con esto porque no funciona. Cristina dijo ayer, según el propio Banco Central, 6,2 millones de argentinos, o sea, 6.200.000, ¿no?, están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir. Y cada uno de esos argentinos debe 5.600.000 en promedio. ¿Qué te parece? O sea, promedio quiere decir que a lo mejor hay uno que debe 600.000 pesos y hay otro que debe 9. Claro. Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20%. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza al 27%. Eso me quedó porque me pareció una barbaridad. Una verdadera catástrofe a la que se suman tasas de interés que cuadriplican la inflación del INDEC. Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan. ¿Qué podría salir mal?, dijo Cristina ayer. Y ojo, que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú. Más abajito, allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio, que cuando no pagás no van al juzgado de turno, sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés, ¿no?, dice Cristina en su tuit. Es escalofriante el nivel de endeudamiento de las clases medias. Y es más, ¿qué va a pasar con esas deudas? Fíjate que un día, 24 horas después de que Cristina sale con esa información, alguien que no podés tildar de kirchnerista de ninguna manera, como son los dueños de los bancos españoles en España, dicen lo mismo. Salen y dicen algo absolutamente parecido. O sea, el nivel de endeudamiento y de morosidad es creciente, las tasas
hacen imposible que se dé crédito y además corremos el riesgo de que no nos paguen, por lo tanto, a los únicos que le vamos a prestar va a ser a los energéticos y a los que portan en dólares. El resto no, porque no sabemos si nos pagan o no. ¿Y entonces o qué sea, va a pasar? dicen lo mismo que dice Cristina. Esto así no funciona, hermano, te están diciendo. Uh-huh. Se soluciona con 12 horas de trabajo, Víctor. Sí, claro. Además, no hay reforma laboral que funcione si si el consumo se sigue cayendo. Nadie, ningún patrón en ninguna parte del mundo toma un empleado por diversión, o porque le cobres pocos impuestos, o porque no le descuentes la obra social, o porque no se le obligues a registrar. Si no vende, no contrata. ¿Que Essen va a salir a contratar gente? ¿Whirlpool va a abrir de nuevo? Porque haya una reforma laboral que deje que los trabajadores trabajen 12 horas y no los tengan que registrar. Hay otro dato más del día. Lavarropa. Hay otro dato más del día, que es que los despidos en el sector privado superaron, no sé si triplicaron. Ahora lo buscamos porque estoy charlando con vos y te van cayendo los datos. Me van cayendo los datos, pero superaron a los despidos en el Estado. Se perdieron muchísimos más puestos de trabajo privados que estatales. Uh-huh. Vamos a buscarlo de puestos en el sector sector privado, exactamente, porque es un dato de hoy también y que tiene que ver con esto, que es el empleo privado cayó, no, me quedé corta, yo dije 3 veces, cayó 6 veces más que el empleo público. Tremendo. Es un trabajo que se difundió hace 2 horas nada más, es muy reciente, es un informe de la UBA. Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el empleo privado registra una caída ininterrumpida del empleo asalariado formal desde mayo. Además, el poder adquisitivo del salario mínimo decreció en julio, agosto y septiembre. Y La Baña dice que hay crecimiento económico. Sí. Bien, en la última medición del instituto en agosto se registró una caída de 13,1 mil, o sea, 13.000, ¿no? 13,1 puestos de trabajo en el empleo asalariado formal. En el mismo sentido hubo 10,6 mil puestos menos en el sector privado y 1,7 mil en el público, mientras que el empleo formal en casas particulares se mantuvo. En cuanto al salario, hubo una leve caída del salario promedio real en ambos sectores. Esto es un trabajo de Rosana Mauricio y Luis Beccaria, elaborado por el área de empleo de la Facultad de Económicas de la UBA. En agosto aproximadamente 10.000 personas eran, no entiendo cómo están expresadas las cifras. 78.000 personas eran trabajadores asalariados. Ahora te voy a pasar el informe, Víctor, para que lo veas vos también, porque no entiendo cómo están expresadas las cifras. Cuanto al salario también, ¿no? Pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil en todos los meses, y es continuo. Si ves las curvas, siempre son descendentes desde que asumió Javier Milei hasta ahora. Entonces, bueno, hay también un choque de datos, porque el gobierno está viendo una Argentina que no están viendo el resto de los mortales. Exacto. Fíjate además, ojo con el detalle, que estos son datos totales, datos globales, es decir, todos los sectores agrupados dentro de un mismo dato estadístico. Si vos desagregás esos datos y lo haces por sector, imagínate la catástrofe que debe estar ocurriendo en algunos sectores, porque todos sabemos que el sector petrolero le está yendo bien, con Vaca Muerta y eso le está yendo bien, ahí sí se ha generado empleo, en el sector minero también se han generado ingresos, se han generado por lo menos algunos picos de inversión. O sea, si aún con eso vos tenés que poner en el mejor de los casos es 0,1 la caída de la actividad, quiere decir que hay sectores que están cayendo arriba del 10, 12, 15, 20% en su actividad, que ni siquiera lo puede disimular el crecimiento de Vaca Muerta, el crecimiento de la minería, nada, no lo puede disimular nada. Entonces, esto evidentemente el gobierno está teniendo un veranito que se le va haciendo cada vez más corto, si esto sigue así, se le puede llegar a terminar en enero, porque ¿qué es lo que está pasando además? Cuando los bancos
empiezan a ver lo que nosotros describíamos recién. El gobierno tiene vencimientos por 4.500, 4.600 millones de dólares en enero con acreedores privados. Ya lo de los 20.000 palos se cayó, y el tema es que la única forma que tienen de pagar eso es a través de un crédito repo. Crédito repo que ya sabemos que hay que contra una garantía. Hay que reponerla. Activo, contra un hay que reponerla la guita. Un préstamo a corto plazo con una garantía. La garantía que quiere ofrecer el gobierno son bonos. Y creo que los de los bancos todavía no pararon de reírse cuando le ofrecieron bonos. No pueden pagar ahora, imagínate. Le ofrecieron bonos reales. O sea, los tipos se están dando vuelta carnero de la risa antes de decirle, no, mirá, ponete un poquito más concreto con lo que vas a poner. Yo sé que oro ya no te queda porque ya lo entregaste en un repo y no sabemos a quién, ni para qué, que usaron esa plata. Bueno, la cuestión es que el veranito se les va a cortar demasiado porque hoy las reservas reales del Banco Central son negativas en 16.000 millones de dólares. Negativas en 16.000 millones de dólares. Hicimos todo esto, muchachos, para estar casi 8 mil millones abajo de lo que tenía de negativa las reservas de Sergio Massa. ¿Cuánto? Y Sergio Massa anduvo en 7.000 millones de dólares, 8.000. Sí. En el peor momento estamos en 16.000 millones de dólares de reservas negativas. Porque todo lo que está en el Banco Central se debe. Nada es de la Argentina. Nada es dólares genuinos. Dólares genuinos faltan 16.000 millones. ¿Qué van a hacer? No lo sé. Pero el veranito... En algún lado deben estar los que faltan, ¿no? Sí. En Bahamas. Bueno, ¿sabes qué te propongo? Porque la verdad que después de todo esto, una hora hace que estamos con esto. Chaca. Con datos. Son datos. Datos. No relato, datos. ¿Sí? Datos de pérdida del poder adquisitivo del salario, caída de actividad, despidos, aumento de precios. Sí, una reforma laboral que, claro, en este marco, obviamente, dicen, la gente quiere trabajar más horas. Imagínate. Bien, ¿cuánto más te van a pagar por trabajar 4 horas más por día? No te van a dar trabajo, salvo en algunos sectores muy específicos. Sí. Porque si no vendés, no te van a dar más laburo, no hay. Bien. Vamos a tomarnos un café. Vamos a tomar un café. Sí, dale, vamos a tomarnos un café Bantú. El café de la radio. Gracias, Café Bantú, por el aroma y el sabor de cada día. Podés probarlo vos también en tu casa, también en la oficina. Es café de especialidad. Tiene máquinas expendedoras de última generación. Te podés comunicar al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encontrás como @cafebantú. Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. ¡Bantú! Bueno, también, ¿sabes qué? Tenemos a nuestros cuadernos, los favoritos. ¿Vos los trajiste hoy el cuaderno? Yo me tengo que desplazar para ir a buscarlo, pero tenemos los cuadernitos de Sol Obrero. ¿Sol Obrero? Sí. Qué maravilla, ¿no? Hermoso. Bueno, Sol Obrero es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista nacional y popular. Cuadernos, libretas, también todo lo que necesites, anotadores, todo lo que necesites para trabajar, para tu escritorio de militante del papel, lo encontrás en Sol Obrero. ¿Cómo accedes? Bueno, accedes a través de www.solobrero.com.ar o en Instagram @solobrero. Es precioso ese cuaderno, hermoso. Víctor tiene el de Eva Perón, pero hay otros diseños, están el de Juan y Eva, el de Néstor y Cristina, Diego, Charlie García. Yo tengo el de Charlie, que me lo regaló Mastrangelo para mi cumpleaños, precioso, pero tengo que contarte algo. Cuéntame. No lo encuentro. Te lo chafaron. No sé dónde está. Nosotros sabemos que en tu casa hay un inconveniente. Un duende. A todos les gusta Charlie García. Sí, a todos les gusta Charlie García. Y bueno, y Eva, ni te digo. Claro. Bueno, porque ya me chafaron otros. Claro. Sí. Bueno, ya lo voy a encontrar. Estuve buscándolo todo el fin de semana porque yo dije, yo lo dejé acá. Alguien lo encontró.
y lo tenía clarísimo donde lo había dejado, pero no lo estaría encontrando. Bien, pero vos sí lo podés encontrar en @solobrero o www.solobrero.com.ar. Hay promos suscriptores con un 15% de descuento con todos los medios de pago. Gente, nosotros nos vamos a la tanda a dar la media vuelta, tenemos que ir, ¿no? Sí, a la media vuelta, llegamos a la mitad del programa, así, hablando, como quien no quiere la cosa, de cosas terribles de la economía. Cuéntenos ustedes también, qué están viendo de lo que está pasando con respecto al poder adquisitivo. Vienen las fiestas. Exactamente falta un mes para Navidad. Un mes. Ayer, pero... un mes. Sí, un mes para Navidad y acá estamos. Así de complicado. Los jubilados con el aguinaldo y el bono, 500.000... Sí. Se y van moneda. a Río de Janeiro a pasar. Sí, tal cual. Recién estaba pensando también en la cifra de Cristina, ¿no? De la cantidad de personas que están endeudadas y la cantidad de personas que viajaron a la costa o que se desplazaron por el fin de semana largo, ¿no? Uh-huh. Que para el gobierno fue un super boom, el mejor fin de semana de la historia del universo. Exacto. Pero vos contrastás ese número con la cantidad de gente de clase media que está endeudada y bueno, eso ahí hay relato. Claro. Digo, no es que no hayan viajado esas personas, pero ya no corresponden a la misma franja, al mismo sector social. Ni cerca de haber 100% de ocupación, ni 85% en los tal hoteles. Cual. Vamos a hablar de eso en los próximos días. Ahora venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530.
La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Antes que despiertes quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá, donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control? Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Antes que te duermas quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. ¿Cómo llegamos hasta acá, donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel? Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu... Acá estamos con ustedes en la 530 y ¿saben qué? Aprovecho para comentarles que la comunidad 530 sigue creciendo. Qué maravilla. Que obviamente siempre agradecidos por esa colaboración y ese crecimiento, pero también queremos decirles que hay un montón que no se suscribieron. Vamos, chicos. Sí, bueno, y tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. Es fácil. Para suscribirse lo que hay que hacer es entrar a la página www.am530somosradio.com. Ahí cliqueás donde dice asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Por supuesto, ahí elegís la suscripción que se ajuste mejor a tus posibilidades, a tu bolsillo. Apretás el botón que dice unirme y listo. Ya está, ya te suscribiste, ya sos parte de la comunidad AM530. También la radio tiene un alias, que es Radio AM530. Si vos tenés alguna duda, podés escribirnos al 11 64 19 16 50 o enviarnos un correo a info@am530somosradio.com.
La Radio de las Madres te necesita, suscríbete y acompañanos. Además, con la suscripción podés tener descuentos en entradas al teatro, en entradas a recitales, en la compra de algunos productos. Y en este caso, y ya se termina, hay un descuento, ¿sí? Un descuento importante para los que quieran ver mañana el show de la Delio Valdés en el Movistar Arena. Mañana, 27 del 11, se presenta la Delio, la orquesta de cumbia latinoamericana que tiene más de 15 años de trayectoria y está presentando en vivo su esperado 6º álbum que se llama El Desvelo en el Movistar Arena, y hay un beneficio para los que forman parte de la comunidad. Las entradas parten desde los 40.000 pesos, pero si formás parte de la comunidad 530, accedes a un 30% de descuento en la entrada para ver mañana a la Delio. Como te dije, suscribirse es muy fácil, lo hacen a través de nuestra página web, que es www.am530somosradio.com. Bueno, mañana jueves 27 de noviembre en el Movistar Arena se presenta la Delio Valdés, y esto es a las 19, abre la puerta, a las 21 arranca el show de la Delio, que va a presentar su 6º álbum llamado El Desvelo. Bueno, gente, esto es todo lo que tenemos. Vamos a ver si tenemos entradas mañana, ¿no? Para ir al teatro. No nos contaron los oyentes nada. Algo vamos a tener. De las entradas de la semana pasada, pues estuvimos súper generosos la semana pasada. ¿Cómo estuviste la semana pasada? Exactamente, estuvimos bastante generosos. Regalones. Tuvimos bastantes entradas, exactamente. Bueno, están llegando mensajitos al 11 3200 0530. Nos está mandando Sergio de las Heras, que parece que está acá en Capital, una foto de 11 Perón y Pueyrredón de hoy a la mañana a las 10:30. Nadie. Y hoy es miércoles a las 10:30 de la mañana. Exactamente. Cuando ya empezaron a aparecer los artículos navideños. O sea que deberían estar yendo los comerciantes a 11, a los mayoristas de 11, a comprar eso para empezar a ofrecerlo en sus negocios. No está pasando. Alicia de Boedo dice, sí, Andrea, Víctor, hay crecimiento económico, el de ellos, que se están forrando. Eso es cierto. Ahí está. Bien. Nos dicen que, Lucila nos dice que el kilo de tortuguita, 20.000 pesos. Sí, puede ser. A la pelota. Este precio que yo pasé fue lo mejor que se consiguió en esto es una carnicería acá cerca, en Congreso. 20 lucas el bife de kilo de chorizo, 18 el vacío, 11 la picada. Bien. Bueno, vamos a subir a Luis Brustein a la vuelta. Está Luis, que es periodista, es columnista de Página 12 y es columnista de este programa. ¿Cómo va, Luis? Acá, escuchando los precios de lujo de un chorizo. Es increíble. Y bueno. Es increíble, porque además es verdad. Igual es como... Sí, tratamos de decir cosas que se parezcan a la verdad, Luis. No, sí, ya lo sé, pero es verdad en el sentido que aumentaron 10%. Sí, es tremendo. En 4 días. Tremendo. El otro día leía un asado. ¿Se acuerdan un asado? Un asado. Más o menos. A ver, Luis, ¿qué tiene que tener un asado? Escúchame, yo casi me divorcio con mi mujer porque... lo que no logró la convivencia, lo logró. Amigos, sí. Y compramos la carne y gastó 100.000 pesos. Y claro, eso te iba a decir. 140, 120 leí en los diarios del fin de semana, un asado. O sea, un asado con chorizo, con morcilla, con tira, con un poquito de achuras. Pero achura de las baratas. Bueno, algo. Las están caras. Claro. Bueno, era ese el cálculo que hicieron, 120.000 pesos. De la barata me refiero a riñón, chechulín, porque si lo vas a poner en mocheca, olvídate. Bueno, olvídate del asado directamente. Yo también me divorciaría, Luis. Sí, porque yo dije, bueno, voy a hacer un gasto, pero yo pensé que íbamos a gastar la mitad de eso, como mucho, ¿no? No. Peligro, no te mandan más a la carnicería. No, sí, claro. Tremendo. Devolvés la carne, te dijo tu mujer. Hay una cosa que es cierto, porque incluso lo compramos en un lugar que es barata la carne. Ajá. Porque hay lugares que todavía son caros, o sea, hay diferencias de precios en las carnicerías, según los barrios, también es... ojo, a veces en un barrio popular y qué sé yo qué,
vas a la carnicería y está cara también. Sí. No sé, la verdad que no sé cómo reacciona la gente frente a estas cosas, ¿no? La verdad, o sea, la primera reacción sería enojarse, pero pareciera que no hubiera esa capacidad de reacción, ¿no? Uno lo ve, el gobierno está en un momento a la ofensiva y de alguna manera está generando situaciones como si tuviera un respaldo muy fuerte, ¿no? Y sin ofrecer nada, sin dar nada. Dentro del peronismo se va a formar una línea de opositora de lo que puede ser el peronismo de los gobernadores más liberales. Peronistas de Temu. Peronistas de Temu son esos. Sí, sí. Los que pedís a Chinete más. ¿No? Es decir, esos tipos, si el gobierno fuera un poco más concesivo, esos tipos serían aliados del gobierno, ¿no? Claro. Les cuesta apoyar al gobierno en algunas cosas porque el gobierno no les tiene un hueso. Y después, cuando hacen campaña en sus provincias, hacen campaña en contra del gobierno, siendo muy críticos, ¿no? En fin, es una situación que en algún momento todo este embrollo se va a tener que ir aclarando, ¿no? Yo quería hablar igual de la nueva ministra de Seguridad, la que dejó Patricia Bullrich, ahora que va a asumir en el... Monte Oliva. Sí, Monte Oliva, que la presentó ayer se hizo la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde participaron los ministros de casi toda la provincia, incluyendo el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, fue una reunión de todos los ministros de seguridad. Y Patricia Bullrich aprovechó para presentar a esta mujer, que debe tener alrededor de unos 55 años, ¿no? Y a mí me interesaba repasar los antecedentes, porque son bastante polémicos, ¿no? La ministra es cordobesa, ella se recibió en la Universidad Católica de Córdoba con el título en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales. Pero, digamos, en la práctica se terminó especializando en políticas de seguridad. Ella estuvo ya con Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tenía una dirección, no había llegado al lugar de ser secretaria de seguridad como era hasta ahora, ¿no? Pero sí puede decirse que es personal de confianza de la Bullrich, que de esta manera por lo menos pudo ganar ese espacio, aunque no está muy claro si también ganó con la nueva designación en el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero bueno, los antecedentes de esta mujer, digamos, ya trabajando en políticas de seguridad, se remontan a 2013, porque ella fue ministra, muy pocos días, fue ministra de Seguridad de la Sota, ¿no? En Córdoba. Sí. Y fue ministra de Seguridad por pocos días, porque en un momento que de la Sota se fue, hizo un viaje al exterior, estaba en Panamá, se produjo un levantamiento policial muy fuerte, en reclamo de aumentos salariales. Pero un problema provincial, o sea, ni siquiera era un problema que tuviera proyección nacional, era un problema circunscripto a la provincia. Bueno, esta mujer era la ministra de Seguridad, no lo manejó muy bien. Era un reclamo salarial, las que funcionaban como voceros de la policía provincial eran las esposas de los policías, mientras que los policías se acuartelaron, o sea, se metieron en las comisarías y no salieron a patrullar a la calle, con lo cual la calle quedaron absolutamente sin vigilancia policial y se produjeron situaciones de violencia, saqueos, hubo heridos, hubo 2 muertos, hubo una situación que totalmente fuera de control. Y bueno, ahí hubo mucha impericia en el manejo del conflicto.
la ministra de la Sota tuvo que volver de Panamá, y cuando volvió de Panamá le echó la culpa al gobierno nacional, pero a esta mujer mujer tuvo que renunciar. Es decir, de la Sota lo que dijo es que el gobierno nacional no había acudido en auxilio de la provincia, pero en el gobierno nacional estaba Berni, y en ese momento es así. Si el gobernador de una provincia no autoriza el ingreso de fuerzas de seguridad nacionales, no pueden ingresar, porque es un Estado federal. Pero quedó esa controversia en ese momento. La mujer quedó mal desde el punto de vista de su carrera futura y se fue al exterior. Se fue a Colombia, donde trabajó con el general Naranjo, que era el jefe de policía de Álvaro Uribe y también miembro de la DEA. Dos personajes. Uribe está acusado de estar directamente relacionado con los parapoliciales que trabajaban con los narcos en Colombia. Y Naranjo en ese momento era el jefe de la policía. Después este hombre Naranjo fue vicepresidente de Colombia. Pero el dato más inquietante, ¿no? Así, más desagradable de esta mujer, ella estaba como directora también, como había estado durante la época de Mauricio Macri, pero cuando Patricia Bullrich armó el gabinete en el ministerio y empezó a tomar distancia del PRO, a pesar de que ella era presidenta del PRO, el segundo de ella, el secretario de Seguridad, era un hombre más vinculado al ala de Mauricio Macri del PRO. Y directamente Patricia Bullrich lo descabezó, lo hizo renunciar y lo reemplazó por esta mujer. Y ahora esta mujer la va a reemplazar a ella en el ministerio. Pero el dato más feo, digamos, de toda esta historia, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, en una de las manifestaciones, fue en el mes de septiembre, de los jubilados, había una mamá con una nena de 10 años y ahí en Congreso, y cuando la policía reprimió, la mujer, el único reflejo que tuvo fue tirarse al piso para proteger a la piba, y quedó rodeada por los vigilantes, y uno de esos vigilantes le echó en la cara gas pimienta a la nena. Sí. Una nena de 10 años, realmente, eso se vio en la televisión, sí, o sea, no fue ninguna exageración, ni nada, ni una fake news. Fue muy clara toda lo que había pasado en esa situación. Y entonces esta mujer, ¿qué hizo? Agarró un video trucho, que era de otra manifestación, y lo hizo circular por los medios oficialistas, ¿no? Y los medios oficialistas diciendo que era un video que no se veía muy claro, y había alguien, una mujer, otra mujer que tampoco se veía muy claro, un amontonamiento de personas, que se acercaba a un grupo y alguien tiraba y se veía como si saliera el gas pimienta y demás. Entonces decía, los periodistas estos oficialistas, ¿no? Esta mujer fue identificada como miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, y es una práctica común de los organismos de derechos humanos de mandar a gente infiltrada para generar provocaciones en las marchas y en las movilizaciones. Quedaron insertados en los periodistas estos con ese video trucho, porque al poco tiempo se demostró que ese video era de otra manifestación y no tenía nada que ver con nada, y en cambio estaba el video real donde se veía al policía de la ciudad, al policía federal, que le echaba gas en la cara a la nena, ¿no? Y quedó tan enfascada, y a la mujer encima la entrevistaban, ¿no? Para que la mujer se explayara en contra de los organismos de derechos humanos. La verdad que es un antecedente muy preocupante, porque entonces, ¿qué quiere decir?
que estas mujeres de las que siembran pruebas y condenan sin juicio, ¿no? Es una mujer que está de acuerdo con las peores prácticas represivas o policiales, que son prácticas que prácticamente están condenadas en todo el planeta, y esta mujer va a ser la ministra de Seguridad, va a ser la que va a manejar a la fuerza de seguridad. Es decir, quedó tan en evidencia lo que hizo esta mujer, que la justicia procesó al oficial de la policía, que se llama Cristian Vivaldi, por abuso de autoridad y lesiones leves. Lo tuvo, como ustedes ven, es una acusación mínima. Es una acusación mínima, ¿no? Pero no pudo dejar de procesarlo porque estaba totalmente escrachado en el video. Sí. ¿no? Hay que decir una cosa, Luis. Quedó escrachada esta mujer con estos antecedentes que son verdaderamente muy peligrosos para un policía. Ya para una ministra de Seguridad es directamente gravísimo. Luis, hay que recordar a esto que vos decís, que esos mismos periodistas que difundieron el video, que les mandó Monteoliva, al otro día salieron a destrozarla. Sí, al otro a día decir que les había mentido. Nos Sí. mintió en la cara. Sí, totalmente. O sea, ellos mismos reconocieron que los habían operado, que les habían mentido del Ministerio de la Seguridad. cabeza. Sí, y pedían que Decían, renunciara. a esta mujer la tienen que echar y todo lo demás. No sé qué dirán ahora. No sé. Bien. Bueno, Luis, nos quedamos entonces con esta semblanza y bueno, será que Bullrich va a estar controlando varias cosas a la vez. El Senado, el Ministerio de Seguridad, como mínimo, ¿no? Como mínimo estas dos cosas. Vamos a ver, porque las internas en el oficialismo también son fuertes. Tal cual. Y todo lo que se plantea con que ella tiene ambiciones de ser candidata, porque ella es una mujer grande también, es decir, las ambiciones de ser candidata serían para las próximas elecciones. Y no creo que la dejen crecer mucho en ese sentido, ¿no? Bien. Gracias, Luis. Seguimos mañana. Un abrazo grande. Chao, chao. Luis Brustein, en la vuelta completa, 19:32. Vos tenés información sobre hidrógeno verde, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Te tiro el título? Dale el título y después de la tanda lo hacemos. Reaviva, renace Upa. el fantasma de las pasteras, pero ahora pintado de verde. Bueno. Dale. AM530. 20 años. Bueno, un saludo enorme y unas felicitaciones a todos los que hacen la AM530, la radio de las madres, por estos 20 años al aire. La primera de la izquierda, decía Eve, me acuerdo que ella la anunciaba así que un saludo muy grande y todo el recuerdo para Néstor y a Eve, que seguramente la están escuchando desde el cielo. Somos Radio. AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad
siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos radio. Seguimos dando la vuelta hasta las 20 con ustedes en la 530, la radio de las madres. Y vamos a recibir ahora al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, el diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky. ¿Qué tal, Yasky? ¿Cómo le va? Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy estuvimos informando acerca de la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la verdad que nos quedamos completamente sorprendidos con el ofrecimiento que hizo el gobierno nacional. Yasky, ¿usted confirma esto que fueron 6.000 pesos? En realidad ese es el ofrecimiento de los empresarios. Ah, bueno. Me quedo más tranquila entonces. No, sí, 6.000 pesos. Tampoco te quedes muy tranquila porque es como una especie, viste, de paso de baile que se viene repitiendo. Los empresarios hacen una propuesta que es humillante, denigrante. Sí. En las centrales sindicales planteamos algo que se acerca a lo que mínimamente tendría que ser la realidad, y como no hay acuerdo, el gobierno lauda. Claro. Es como una historia que ya está orquestada. Exacto. Va a ocurrir por sexta vez lo mismo. Desde que asumió Milei hasta hoy, nunca se pudo acercar a una cifra que tuviera mínimamente correspondencia con la pérdida del valor adquisitivo. Sí. Hoy tendríamos que estar hablando, para recuperar lo que se perdió, de un salario mínimo vital y móvil mínimo de 760.000 pesos. Sí. Si quisiéramos tener lo mismo que teníamos al final del gobierno anterior. Del gobierno de Alberto. Tampoco era la panacea, pero bueno, hoy estamos en 332.000 y los empresarios lo que ofrecían era el equivalente, el acumulado iban a ser 2 kilos de tapa de asado. Claro. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El gobierno va a laudar y el laudo del gobierno va a significar dejar el salario mínimo vital y móvil mucho más cerca de lo que quieren los empresarios que lo que pedimos los trabajadores. Así que se va a repetir esa historia, y nosotros hoy lo que le reclamamos al gobierno es que definitivamente el salario mínimo vital y móvil salga de este pozo en el que lo enterraron, porque hoy, increíblemente, hoy el salario más bajo de América Latina, más bajo que Paraguay, que Bolivia, que países
no lo digo peyorativamente, pero que siempre tuvieron un salario mínimo que estaba muchísimo más bajo. Claro, por debajo de lo que se necesita para sobrevivir. Claro, exactamente. Hoy el más bajo para vivir, no sobrevivir. Es el nuestro. Sí. El más bajo de América Latina. El más bajo en dólares, claro. O sea, esas son mediciones que se pasan. Dólares, claro, se pasan a dólar para hacer el comparativo. Claro. Ahora, ¿cuánto pidieron ustedes, Yasky? Nosotros pedimos el costo de la canasta básica, que por supuesto sería como triplicar lo que existe actualmente. Sí. Presentamos un acta donde lo que reclamamos es que para tener un parámetro objetivo se cumpla lo que marca la ley del Consejo del Salario Mínimo, y es que en ese Consejo del Salario se fije el monto de la canasta que corresponde discutir como base. Eso hay que hacerlo porque si no la discusión te lleva a una situación como esta, donde los números de los empresarios no tienen ni siquiera que ver con la realidad. Bien, entonces, ofrecieron una recomposición del empresariado, que traducida a números era 6.000 pesos. El primer mes, 5.000 pesos el que sigue, así hasta abril. Claro, que eso eran los 2 kilos de tapa de asado. Claro. Bien, o sea, el acumulado entre trimestral. El acumulado. Perfecto, porque si no, no entendía, porque la tapa de asado cuesta más de 5 lucas, sí. Claro, está bien, o sea, el acumulado trimestral, y bueno, y ustedes ahí lo que pidieron entonces es que se recomponga. En realidad no es que plantearon... ¿Y sabes qué? Otra cosa, que dejemos de discutir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil como si estuviésemos en medio de la pandemia. Claro. Porque desde que asumió este gobierno todas las reuniones han sido por Zoom. Sí. Y la de hoy también. Entonces, claro, entonces vos estás metido ahí en una pantallita. Sí. No tenés el contacto físico que hay que tener con las centrales sindicales. Hoy en un momento se nos cortó a nosotros, llegamos tarde a la reunión, no podíamos entrar. Es decir, hay una serie de anomalías que, bueno, le quitan sentido a lo que tiene que ser una reunión paritaria. Tal cual. Bien, Yasky, le hago un par de preguntas también referido a los comparativos para tener una idea. Más allá de que ya tenemos todo claro que es el salario más bajo de América Latina, el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina. Con respecto a una línea histórica de comparar el salario mínimo con la canasta básica de pobreza, ¿en qué situación se encuentra? Es decir, ¿alguna vez hubo tanta distancia como hay ahora, que se precisan 4 salarios mínimos para igualar la línea de pobreza? No, nunca. Nunca. Nosotros tendríamos que remontarnos para encontrar una relación más o menos como la que hay ahora, a la década del 90. Al principio, en la década del 90, el salario mínimo lo firmaba el gobierno del entonces Carlos Menem, presidente, por decreto. No se reunía, no se cumplía la ley. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se empezó a reunir efectivamente como una paritaria físicamente y dejó de ser definido de manera unilateral por el gobierno de turno con Néstor Kirchner. A partir de ahí empieza a remontar vuelo el salario mínimo vital y móvil, y hoy tenemos el nivel más bajo desde entonces. Claro. Tremendo. Además, es increíble, porque nosotros estamos hablando además, Yasky, de una referencia. O sea, el salario mínimo vital y móvil es eso, es una referencia, un piso salarial. Claro. Y con un piso tan bajo, ese es el problema que tenemos y con el que se enfrentan los trabajadores hoy en día. Con ese piso tan bajo, los ofrecimientos salariales por 8 horas de trabajo, por 6 horas de trabajo,
son paupérrimos. Claro, que es la filosofía que quiere imponer el gobierno. Claro. No sé si ustedes lo vieron hoy. Sale un artículo donde da cuenta de lo que están discutiendo en relación con la reforma laboral. Sí. Y el gobierno plantea, digamos, una política que deprima los convenios colectivos nacionales y el valor salarial que se fija por convenio. ¿Cómo deprimís eso? Haciendo que la paritaria no sea libre, como lo están haciendo ahora. Claro. Dejando que suban los precios de la canasta alimenticia, de las tarifas, y el salario corra por detrás. Si vos eso lo sostenés durante mucho tiempo, ellos dicen, convirtamos el salario de convenio nacional en una cifra que sea simbólica, que esté bien abajo. Y entonces vayamos a la discusión empresa por empresa para quitarle poder a los sindicatos, porque de esa manera atomizamos, dividimos, le restamos fuerza. Eso que están haciendo con el salario mínimo vital y móvil en esta línea de reformas que quieren imponer es lo que pretenden para todo el resto. Bien. Por eso que está claro que lo que quieren es seguir abaratando el costo laboral. No les importa que sea el salario más bajo medido en dólares, lo quieren llevar todavía más abajo. Claro. Bueno, en principio entiendo que la propuesta de ampliar las horas de trabajo, ¿no? En vez de reducir las horas de trabajo, ampliarlas, aumentarlas, tiene que ver también con bajar los costos laborales, ¿no? Claro, es seguir, es decir, seguir apisonando el modelo que ellos quieren, que es mano de obra barata. Por eso quieren también, el modelo de ellos es, lo están diciendo ahora, bueno, va a crecer el ingreso de divisa por la minería, va a crecer la economía empujada por la minería, por la exportación de energía, se van a destruir puestos de la industria, porque se va a destruir la industria, van a seguir desapareciendo pymes, con mi ley ya desaparecieron 18.500 pymes, va a seguir habiendo desempleo en las grandes ciudades, y ellos dicen, esto se va a reemplazar con trabajo en los servicios, precario, con salario más bajo. Este es el modelo que tiene, es decir, que cada vez más se parezca a la Argentina, por ejemplo, a Perú, que para ellos es el gran modelo. Macroeconomía sólida, mucha pobreza, un sector de opulencia muy reducido, y para el resto que la mire desde afuera. Bien. Yasky, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El diputado nacional de Unión por la Patria, secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Ah, perdón, pensé que íbamos a la tanda, perdón. Me distraje. Bueno, sí, fue un lapsus. Qué lindos son los lapsus, ¿no? Sí, son maravillosos. Bueno, sobre todo si estás en el diván. También. No está tan bueno cuando estás dando un discurso político. Ahí está, no fue un lapsus. Era que teníamos, canción. Era la canción. Dale, pone música. The world is spinning too fast. I'm bound at Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of the rest in a happy mood. Keep my groove on.
monkey in the jungle, watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. From our Get the cool shoe shine. 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 Acá está, estoy contenta porque me acaba de mandar... Con buenas razones. Sí, mi hija me acaba de mirar el WhatsApp en este momentito. Lo hacemos todos eso, ¿no? Y siempre hay información y bueno, me mandó en un PDF su diploma universitario y la verdad que estoy muy contenta, pero aparte estoy sorprendida porque ahora vienen con QR los diplomas. Para verificar la autenticidad. Excelente, bueno gente, tenemos información y tiene que ver con el hidrógeno verde. Exactamente, con el hidrógeno verde y un conflicto, ¿no? Porque 2 décadas después del enfrentamiento binacional que todos recordarán por las papeleras de Fray Bentos, la instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global, sí, así se llama la empresa, que piensa instalarse en Paraje Constancia, en Paysandú, frente a Colón, Entre Ríos, volvió a tensionar las relaciones entre Uruguay y Argentina. A ver. Este es un proyecto... ¿Cómo fue lo de las papeleras que vos traías? Lo de Botnia y la otra, ¿cómo se llamaba? La otra UPM. Ahora quedó UPM solo. Pero eso duró como 2 años el conflicto. Mucho tiempo. Por lo menos 2 con años. El puente cerrado, sí, tal cual, durante muchísimo tiempo. Bueno, la futura planta, como les decía, la idea es emplazarla en Paraje Constancia, es a 18 kilómetros al sur de Paysandú, pero a 12 kilómetros de Colón, Entre Ríos, en línea recta, porque está del otro lado del río, frente a Colón, en Argentina, Colón, ¿no? HIF Global es una empresa conformada por capitales chilenos, estadounidenses y europeos, y planea invertir $6.000 millones en Uruguay. Eso para cualquier lado es un montón, para Uruguay es una cifra descomunal. Va a producir hidrógeno verde y también combustibles ecológicos destinados obviamente a la exportación. El proceso del hidrógeno verde, alguna vez lo desarrollamos acá cuando se pretendió instalar una planta de hidrógeno verde en el sur, en la provincia de Río Negro, que finalmente no cristalizó porque no se aprobó el marco regulatorio y los australianos desistieron en principio de esa inversión, más allá de que hay otros proyectos dando vueltas en diferentes lugares de la Argentina. ¿Qué requiere? Energía solar y eólica y también tomar agua, en este caso del río Uruguay, para producir el proceso de electrólisis por el cual se separan las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno. La empresa asegura que no va a haber descargas contaminantes y que los efluentes van a ser tratados. Sí, con Botnia decían lo mismo. Bueno, lo que pasa es que al final con Botnia se terminó el tema porque no tiraba contaminante. Es decir, iban al río Uruguay, sacaban el agua, la llevaban a examinar y se encontraban con que lo que estaba contaminando no era Botnia, sino que era el escurrido del glifosato de los campos de soja. Y ahí dijeron, listo muchachos, dejémosla por esta plata, no jodamos más. Y no se hizo más. Ellos aseguran, pero de todas maneras, desde Argentina lo que se exige es que intervenga la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, y que técnicos argentinos puedan acceder a verificar cómo son esos
esos estudios de impacto ambiental que se hacen y cómo va a funcionar esta planta en caso de que se termine instalando, ¿no? Hoy, en estos momentos, ahora... ¿Dónde es exactamente? Esto es en Paysandú, 18 kilómetros bien. al sur de la ciudad de Paysandú y frente a Colón, bien enfrente a Colón. ¿Qué es lo que dice Colón? Somos una ciudad turística. Total y absolutamente. Somos una ciudad turística, la verdad. Hermosa. Hermosa, además, años veranía en Colón, y San José, que está al lado y que también Precioso está también. protestando, ni te digo nada. Lo hermoso y lo seguro que es. Me llamaba mucho la atención ir a San José y que la gente iba a comprar al supermercado, dejaba las llaves puestas en los autos, con los autos abiertos, las ventanillas bajas por el calor, no pasaba nada. En estos momentos se está realizando en Uruguay una reunión a la que concurrió el canciller Pablo Quirno, junto con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a reunirse con su par uruguayo, Mario Lubetkin, y también con el intendente de Paysandú, que va a estar presente en la reunión. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Lo que está planteando, digamos, los intendentes de Colón, de San José y de otras localidades como Villa Elisa, es que se traslade la planta. No tienen problema en que la planta se haga, pero sí que se traslade, siempre y cuando se demuestre que efectivamente no contamina el río. De todas maneras, hay que ver qué es lo que sucede, porque más allá de lo que dijo la empresa, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de Uruguay clasificó al proyecto como categoría C. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un proyecto que tiene actividades de construcciones u obras cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos y que se encuentran no previstas en las medidas de prevención y mitigación. Por lo tanto, va a tener que hacer otro estudio de impacto ambiental más detallado, HIF Uruguay, a ver si en principio Uruguay definitivamente le aprueba el proyecto y después empezar la negociación con Argentina, a ver si va a estar en constancia, como pretende la empresa y como pretende el intendente de Paysandú, o si se va a trasladar a otro lugar, reiteramos, siempre y cuando queden a salvo las aguas, la calidad de las aguas del río Uruguay, ya bastante perjudicadas, no en este caso por fundamentalmente por el escurrido del glifosato de la soja de ambas márgenes, de los dos lados. Bien, hace un rato les comentábamos el informe de la UBA, bueno, ya está teniendo impacto en los portales, estoy viendo bastantes portales que están citando el informe de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, vinculado con la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, que sextuplicó a lo que ocurrió en el Estado, que ya es una cantidad de... ¿Vos tenías ahí las cifras? Sí, tengo las cifras exactas, que las habíamos estado mirando. Sí, es extenso el informe, no empieza y termina en lo del mes de agosto, pero lo que les quería comentar básicamente es que en ese mismo informe lo que se incluye es que además de la pérdida de puestos de trabajo, el cálculo que hicieron sobre la pérdida del poder adquisitivo, que era lo que hablábamos recién con Yasky. Desde diciembre del 2023, el salario mínimo perdió más del 35% del poder adquisitivo con respecto a la inflación. Tremendo. O sea, desde que asumió Milei, el salario mínimo vital y móvil perdió 35%. Exactamente. Si se compara con el 2011, el punto más alto de las últimas 3 décadas, la erosión es del 64%. Tremendo. Y lo que decía Yasky recién, que es los sueldos básicos mínimos de la Argentina son los más bajos de la región hoy, cuando Argentina tuvo los más altos de la región. Alto. Exactamente, ahora tenemos lo más. Eso está contenido en un informe de CELAC que se difundió la semana pasada. Hoy no tenemos más tiempo, pero mañana traemos los datos del informe de la CELAC para que ustedes vean, para que ustedes conozcan el comparativo y bueno, y esta pérdida de poder adquisitivo, contrastarla también con lo que plantearon hoy los empresarios y con lo que va a laudar, como nos explicaba Yasky recién, el gobierno nacional, de más o menos un promedio de 6.000 pesos de aumento del salario mínimo vital y móvil para el próximo trimestre, 6.000 mensuales, un poquito más cada mes.
En fin, son las 8 de la noche, nos estamos despidiendo. Mañana volvemos, por supuesto. Mañana no tenemos cumbia, mañana tenemos conversatoria porque es jueves. Así que bueno, gracias Carlos Dimare en la operación técnica, Ailén Pavón en la puesta al aire por streaming, Diego Mayo en la producción general. Hasta mañana, nos reencontramos. Quédense ahora con Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. No te apures, ya más loco, porque es en